Voy a comentar un libro bastante cortito de Sandro Mezzadra y Mario Neumann que se titula Clase y diversidad sin trampas, publicado en la editorial Catacrack. Es un libro, como digo, no muy extenso, de 143 páginas. En realidad se trata de un ensayo publicado en el 2018 que han ampliado para convertirlo en este libro. Bueno, el Sandro Mezzadra es uno de los ensayistas que más me interesan, autor de un libro fantástico, La frontera como método, experto en cuestiones marxistas, y en este libro analizan viejas palabras, las cuestiones de la clase, la identidad y el pueblo, que son palabras que, como dicen al comenzar este libro, han vuelto a aparecer en determinadas discusiones políticas y sobre todo hay que entender lo que hay detrás de ellas. Lo que señalan desde el principio es que en los debates actuales de los partidos de izquierda hay dos tendencias. Por un lado estaría una tendencia que sería el lamento por la incapacidad de politizar el creciente descontento y la incertidumbre social en el contexto de acontecimientos como las elecciones presidenciales estadounidenses o el referéndum del Brexit. Y luego la postura más extendida sería la que considera que todo esto tiene que ver específicamente con el olvido de la clase por parte de la izquierda o por una insuficiente meditación o atención a la cuestión social. Por otro lado, estamos presenciando, no solo en las elecciones en distintos lugares o en el ascenso de figuras como fue el caso de Mélenchon, una nueva forma de populismo de izquierda. Se dice en muchas ocasiones que la cuestión social ha vuelto, pero lo cierto es que esa cuestión nunca se habría ido. Bueno, lo que tratan en este libro o en este artículo expandido Sandro Mezzadra y Mario Neumann es analizar este retorno de la cuestión de la clase o de las cuestiones sociales a partir de los debates actuales sobre el concepto de populismo de izquierda y de las transformaciones que se han sufrido en distintos lugares, particularmente los experimentos latinoamericanos, pero también las luchas del movimiento contra la globalización y los movimientos por la radicalización de la democracia. Esto es, tratan de ofrecer un mapa simplificado, del que seguramente tendremos nuevas contribuciones, que nos plantea qué es lo que está sucediendo en torno a estas cuestiones de clase y diversidad. La parte primera se titula De la lucha de clases a la nueva izquierda y comienza dándole vueltas al ensayo de Didier Eribon, Regreso a Reims, publicado hace casi una década, 8 años, en francés, y que está escrito antes de la crisis global de la economía y que habla sobre la política de izquierdas, la lucha de clases. Es un texto político, crítico, pero también literario, francamente muy hermoso. Y trata de colocar este ensayo en el contexto de esa nueva izquierda y también de lo que aportó el movimiento feminista, las luchas de los migrantes, que no son lo contrario de las luchas políticas, sino que lo que tratan de mostrar Mezzadra y Neumann es que el feminismo y las reivindicaciones de las personas migrantes están en el centro de todo lo que ha sido la política de izquierda y han ayudado a su vez a superar los límites objetivos del marxismo tradicional y de su concepto de clase. La primera parte de este primer bloque comienza con un texto que dice: aquí se interrumpe el manuscrito y se plantea la pregunta de qué significa exactamente clase. ¿Es una categoría sociológica? ¿Es un concepto político? ¿Es una constelación histórica? ¿Es un lema activista para la lucha? En un texto de Marx hablando del gran levantamiento de los canus, de los obreros de la seda en Lyon, Marx va a analizar el papel que tiene la transformación del concepto de la plebe hegeliana. La plebe toma en Marx el carácter o la forma del proletariado, y que mientras la plebe y los pobres habían sido pensados en Hegel como incapaces de actuar, el proletariado, como sabemos en Marx, es el sujeto histórico por antonomasia. A pesar de que la cuestión social siempre recibió el nombre de cuestión de clase, la polisemia del concepto de clase no debería ser, señalan estos autores, nunca olvidada.
Karl Marx evidentemente fue consciente de ello. Es conocido que el último capítulo del tercer volumen de El Capital, en la edición que fue preparada o corregida por Engels, lleva por título Las clases. En él, Marx desarrollaba una primera fundamentación económica y sociológica de la clase. Sin embargo, Marx experimenta cuando aborda esta cuestión lo que aquí califican como una sensación de vértigo ante la infinita fragmentación de los intereses y posiciones que dividen a las clases internamente, esas clases que son los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes. Y se interrumpe el manuscrito, nos informa Engels, y sobre todo se detiene en el momento en el que Marx habla precisamente de esa desorientación conceptual. Muchas vaguedades, tensiones y ambigüedades del concepto de clase que todavía señalan, caracterizan el debate actual, están presentes en la obra de Marx y no hay que entenderlas de ningún modo como carencias, sino que más bien responden a una ambigüedad productiva que está en la cosa misma. ¿Era el proletariado, se preguntan, una clase para Marx? Como es sabido, se trataba de una clase con cadenas radicales, de una clase de la sociedad burguesa que no es al mismo tiempo una clase de la sociedad burguesa, es la parte de ninguna parte. Y se plantea la cuestión de qué forma una clase. La cuestión del trabajo que definía en su obra temprana los manuscritos de Economía y Filosofía nos habla de la vida que crea vida. Y sobre todo aquí vemos también la importancia que tiene la noción de trabajo en la crítica de la economía política, donde el concepto de trabajo está sometido a innumerables usos y se divide especialmente en una serie de opuestos: trabajo y fuerza de trabajo, trabajo concreto y trabajo abstracto, trabajo vivo y trabajo muerto, trabajo productivo e improductivo. Marx en los Grundrisse escribe que el trabajo, por un lado, es la miseria absoluta como objeto y por otro es la posibilidad universal de la riqueza como sujeto y como actividad. En este contexto, Metzadra y Neumann mencionan la interpretación desarrollada por Karl Korsch en el año 1900, en los años 30, que han retomado y que han seguido desarrollando Laval y Dardot recientemente. En Marx habría una oscilación permanente entre dos polos. Por un lado estaría el polo de una descripción objetiva de los procesos históricos como desarrollo de las fuerzas productivas y por otro lado estaría la forma de entender o resaltar la lógica estratégica del enfrentamiento y la guerra, es decir, la lucha de clases. Es innegable la relación estrecha que existe en Marx entre clase y lucha de clases. Así señala que los diferentes individuos solo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase. La tensión de la que están aquí tratando de dar cuenta es la tensión entre clase obrera y proletariado en Marx, y sobre todo como una encarnación subjetiva, pero también como una composición de clase. La segunda parte del texto se titula La cuestión social reloaded. El siglo XIX, bajo la presión de potentes luchas obreras, los estados europeos más importantes retomaron la cuestión social. La cuestión social se convirtió en el siglo XIX, y es una cuestión que aproxima aquí el texto de Metzadra y de Neumann a los análisis Foucaultianos. La cuestión social se convirtió en la cuestión gubernamental. Y nos recuerda aquí que la cuestión de clase y la cuestión social no son de ningún modo equivalentes, sino que la última, la cuestión social, se refiere al trabajo público y a la respuesta específica del Estado a los conflictos sociales. Esto es, la higiene y la demografía, la ciencia política y la filantropía trabajaban conjuntamente para trazar una clara línea divisoria entre clases trabajadoras peligrosas y clases laboriosas, una noción que analizó Louis Chevalier en un conocido libro del año 1958. Durante las grandes crisis de los años 1870 y 1880, el capitalismo experimentó una gran transformación llevada a cabo por medio de procesos de organización de cárteles y trusts, así como una nueva racionalización de la organización industrial del trabajo, y fue la presión de las luchas obreras la que introdujo de forma combativa y contradictoria algunos elementos democratizadores de esos procesos, el reconocimiento de los sindicatos, así como el paso del contrato laboral individual a los convenios colectivos. Y es en el trasfondo de esta discusión donde tenemos que localizar la concepción de la clase y la lucha de clases marxistas. El siguiente capítulo se titula Bajo el signo de octubre.
y señala la importancia que evidentemente tiene la victoria de la revolución bolchevique como inflexión de la historia mundial. La revolución rusa, y es una cosa que comparten aquí Metsadra y Neumann con Erich Hobsbawm, es el acontecimiento que da comienzo o que abre el siglo XX. Octubre significó el nacimiento de un mundo político en el sentido literal. Más aún, octubre comienza ya en febrero del año 1917 con la huelga de mujeres de San Petersburgo. Habría que situar todo esto evidentemente en el contexto de las transformaciones que se van a producir desde la Primera Guerra Mundial hasta el ascenso del nacionalsocialismo, pero también es importante para Metsadra y Neumann en esta reflexión sobre la lucha de clases y sobre el poder obrero, hablar de la importancia que tienen las consideraciones de Toni Negri y sobre todo de los desarrollos teóricos de Negri en los años 60, que están bajo el signo de octubre o de una reconsideración de la revolución bolchevique, y sobre todo cómo ahí se marca el proceso de constitucionalización del trabajo. Con ello, Negri se refiere al intento por reconocer y mistificar al mismo tiempo el poder de la clase obrera bajo las condiciones de la producción producción industrial en masa. Mistificar significa para Negri reducir y neutralizar la amenaza de la revolución, y reconocer significa abrir un espacio a los representantes de la clase obrera tanto en la política cuanto en las fábricas, y por otro lado poner en valor la dinámica de la lucha de clases como un momento dialéctico del desarrollo capitalista a través de la extensión del consumo de masas. Evidentemente, el New Deal de los Estados Unidos, desarrollado bajo la presión de espectaculares luchas obreras y de un nuevo sindicalismo industrial, tenía un carácter ejemplar, como también va a tener una importancia lo que van a ser los movimientos sindicales y también luego ya en el siglo XX las distintas dinámicas de lo que han sido los partidos de izquierda y la llegada del neoliberalismo a partir de los años 80. El cuarto de los bloques de este ensayo se titula El movimiento obrero en la época del estado del bienestar. El estado de bienestar democrático o el estado social y nacional, según lo llama Etienne Balibar, fue la forma política de constitucionalización del trabajo tras la Segunda Guerra Mundial. El Estado social de derecho ocupa una posición preeminente, por ejemplo, en la Constitución de la República Federal de Alemania, que incitó vivas discusiones entre los juristas que jugaron especialmente en los años 50 un claro papel político. A menudo se utilizó y se sigue utilizando la categoría de Karl Polanyi de desmercantilización para conceptualizar las prestaciones del estado del bienestar democrático. Desde el principio, como consecuencia de la institucionalización de la democracia industrial y en el marco de la función de los convenios colectivos en la regulación de la dinámica del desarrollo capitalista, los sindicatos sufrieron profundas transformaciones. Los sindicatos, como sabemos, tendieron en buena medida a convertirse en aparatos del Estado como consecuencia de un proceso que ha sido descrito en la literatura de las ciencias sociales como New Democratic Corporativism, nuevo corporativismo democrático. Pero sobre todo lo que sabemos es cómo hay transformaciones del Estado democrático que afectan a los debates actuales de la izquierda. En países como Francia, Italia y en Alemania se frenó la violencia despótica capitalista en las fábricas a través de la resistencia obrera y de la democracia industrial, aunque no se acabó con ella. En segundo lugar, cuando hablamos de los trabajadores dentro del estado del bienestar, no es necesario incluir esta idea de que la clase obrera está muchas veces comprendida únicamente como la clase obrera constituida por hombres, mientras que las mujeres eran tratadas solamente en sus labores familiares o asistenciales en el ámbito doméstico. En tercer lugar, la clase obrera se entendía y representaba bajo condiciones de complejas relaciones de inclusión y exclusión selectiva del trabajo migrante. Hay, por tanto, varios elementos cruciales que quieren reconsiderar Sandro Metsadra y Mario Neumann, que son tres formas de constitución de la subjetividad, que serían los jóvenes proletarios, las mujeres y los trabajadores migrantes, que jugaron un rol decisivo en los movimientos, en los levantamientos, en la rebeldía y las sublevaciones en torno a 1968, antes de que comenzara la contrarrevolución neoliberal que se despliega
desde el golpe de Estado de Chile, de Pinochet y la llegada de los Chicago Boys, hasta el ascenso de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. No estamos, dicen en la página 46, dispuestos a dar ni un solo paso atrás ante aquellos levantamientos y luchas de los años 60, y añadimos, aquellos levantamientos y luchas han supuesto de forma absolutamente concreta el redescubrimiento del concepto de clase como campo de tensión, lo que naturalmente politizó sin cesar lo que llaman el otro movimiento obrero. Hay una larga lucha por la representación de la heterogeneidad del trabajo vivo dentro del movimiento obrero y dentro del Estado. Fueron las luchas de los trabajadores y trabajadoras del sur en las fábricas italianas, así como las prácticas de las personas migrantes postcoloniales en Inglaterra, las que ya en los años 60 posibilitaron dos importantes intentos por desafiar también en sentido teórico el concepto de clase del movimiento obrero establecido u oficial. Por un lado, el acento de E.P. Thompson en la formación de la clase obrera, ese making de la clase obrera, que después condujo por medio del desarrollo de la historia de este abajo a poner en cuestión el estrecho foco tradicional de Thompson, y por otro lado la acuñación del concepto de composición de clase con su parte técnica y su parte política en el operaísmo italiano. Bueno, como digo, este libro es un ensayo breve, pero delinea o proyecta o sugiere líneas de trabajo interesantísimas, como es principalmente esta que aquí trae entre manos, que es tratar de mostrar el carácter constitutivo de formas aparentemente excluidas y ciertamente excluidas de la constitución del proceso político, como son fundamentalmente las mujeres y los migrantes. El siguiente capítulo se titula Cambiar la vida, mayo del 68 y la nueva izquierda, y hablan de la importancia que tiene la revuelta del 68 como una revuelta global, vinculada también a los movimientos de la guerra de liberación de Argelia y también a la crítica contra el imperialismo americano, la crítica de la guerra de Vietnam, pero sobre todo la emergencia del tercer mundo y la aparición de todos estos movimientos de descolonización y estos movimientos antibelicistas o antiimperialistas. Y cómo va a aparecer la cuestión de la solidaridad. La revuelta juvenil, dicen en la página 52, que de ninguna manera era solamente una revuelta estudiantil, articuló en el 68 alemán también una revuelta contra la promesa de futuro de la economía social de mercado, contra la obediencia específica que se imponía a una clase obrera cohesionada, contra los sacrificios que amenazaban a la subjetividad juvenil y contra la profunda e inimaginable represión y privación de derechos a las mujeres. Lo que les interesa a Metzadra y a Neumann es la cuestión de la dimensión global del 68 y cómo desde la Escuela de Frankfurt hasta la Internacional Situacionista, desde la New Left en Inglaterra hasta el redescubrimiento de las luchas obreras en las fábricas italianas por parte de los operaístas, desde los hippies hasta la RAF, desde Foucault hasta Angela Davis, todos compartían en este momento preguntas teóricas que tenían que ver con los límites sistemáticos del marxismo y las preguntas prácticas que tenían que ver con la obsolescencia de las organizaciones tradicionales de la izquierda. Bueno, aquí Metzadra y Neumann lo que está claro es que hacen amalgaman, ¿no? Y aprietan o aprisionan demasiado las distintas concepciones del marxismo, porque evidentemente la sola proximidad en la primera frase, desde la Escuela de Frankfurt hasta la Internacional Situacionista, ahí hay un trayecto enorme, como también lo hay entre los análisis de Foucault y las consideraciones de Angela Davis, es decir, que es una enumeración que nos llevaría muchísimo tiempo tratar de desentrañar que este marxismo occidental o esta nueva izquierda, a la que caracterizan así con un trazo un tanto grueso, tiene dentro de sí innumerables diferencias. La nueva izquierda, dicen, se dirigía contra el objetivismo de los intereses de clase y su encarnación en sindicatos, partidos socialdemócratas o comunistas, además de contra sus omisiones y exclusiones. La cuestión fundamental era la fundamentación de las luchas políticas en el terreno de la vida, de lo cotidiano y de la cualidad específica de las formas de vida en el estado del bienestar. Esta crítica ha sido calificada, o este modo de activismo político ha sido caracterizado por Luc Boltanski y F. Shapielo en su conocido libro El nuevo espíritu del capitalismo como crítica artística. Se trataba de una reinterpretación de la obra de Marx que ponía en el centro la cosificación, la alienación y la subsunción real, o dicho en palabras de Henri Lefebvre, la vida cotidiana,
Y ya no solo lo económico en sentido general es el plano que se prepara para el neocapitalismo y se basa en la cotidianidad como algo fijo, como sustancia social, alimentada por instancias políticas. Y es esta nueva dimensión política lo que les interesa subrayar a Metzadra y a Neumann. El fragmento sexto se titula Las clases olvidadas y ahí nos habla de esas clases olvidadas que serían los migrantes, lo que en Alemania se llamaba los trabajadores invitados, esos emigrantes que procedían de Italia y también en gran cantidad de España, y cómo va a aparecer esa nueva oportunidad política que, pasado el tiempo del reclutamiento político de ese fondo de trabajadores que venían a Alemania principalmente del sur, hay que pensar nuevas categorías o nuevas formas del movimiento obrero que tengan en cuenta cuáles son las migraciones o los sujetos migrantes actuales. El séptimo de los capítulos de este breve libro se titula Interseccionalidad, reproducción, patriarcado y nos habla de la politización de la reproducción y de los movimientos de mujeres y del feminismo y de esa interseccionalidad que es algo fundamental desde los años 70 y cómo hay una crítica al dominio del patriarcado y cómo esa crítica tiene que ver con una forma de la solidaridad, pero una forma también de la especificidad o de las críticas específicas que tiene que ver con el cruce entre género y raza como un lugar decisivo de conflicto político y sobre todo como lo que le interesa a Metzadra y a Neumann es, por ejemplo, la figura de la trabajadora doméstica y de los cuidados que ofrecen los migrantes, que es algo que también analizó Metzadra en el libro que he mencionado, La frontera como método, que es un libro enorme, es un libro imponente al que seguramente tendré que dedicar atención en otra crítica. Los límites, dicen en la página 70, entre trabajo productivo e improductivo, entre producción y reproducción, entre vida y trabajo, entre precariedad y desempleo, no han desaparecido, sino que se han convertido en lugares esenciales de lucha y de politización. Se ha politizado, no cabe duda, profundamente la relación hasta hace poco desarrollada entre fuerza de trabajo y el portador del cuerpo. El concepto de clase queda así hasta cierto punto subjetivizado, pero en ningún modo desacoplado de la referencia de la dimensión estructural. Las relaciones de producción y propiedad son ahora más importantes que nunca para identificar los sujetos que son explotados y que por tanto forman parte de la clase obrera. Pero cuando hablamos de la clase como campo de tensiones, queremos indicar por un lado que el contexto actual de estos sujetos no permite ninguna reducción objetivista a una figura particular y por tanto lo que quieren Metzadra y Neumann es mostrar que la política de clases plantea necesariamente el problema de lo que ellos llaman una coalición que permita tender puentes entre formas y experiencias heterogéneas y que permita lo que llaman formas abiertas de politización colectiva. La parte segunda de este libro se titula Populismo de izquierda y política de clases y trata de mostrarnos cómo la clase está atravesada por procesos de subjetivación, por mecanismos de exclusión y de inclusión y cómo el problema de la heterogeneidad es el problema de la clase. Y sobre todo cómo hay que pensar la relación entre la política de izquierdas y una relación social que se articula en movimientos que han estado siempre determinados desde Marx por una tensión fundamental. Y de esta forma la relación de clase es la cuestión central de lo político. Lo que le interesa a Metzadra y Neumann es plantearse cuáles son las condiciones del capitalismo globalizado y si hay un sujeto privilegiado de algún modo objetivo de la política de izquierdas. De qué modo, se preguntan en la página 76, es posible una politización y una politización de qué o de quién exactamente. Y por último, ya que Eribon lo menciona alegremente, ¿puede existir todavía una identidad de una política de clase de izquierdas? En los últimos años estos debates, señala, han estado en disputa y han cristalizado en el concepto de lo que se llama populismo de izquierdas. Evidentemente es una cuestión central a partir del texto de Ernesto Laclau sobre la razón populista y lo que les interesa aquí es reflexionar sobre la cuestión de la teoría de la democracia radical que se utiliza expresamente con la cuestión de la articulación de lo hegemónico y lo contrahegemónico contra el esencialismo del concepto de clase. La primera parte de esta segunda sección del libro se titula El laboratorio latinoamericano.
hablando de experiencias políticas y de líderes carismáticos como Hugo Chávez, Cristina Fernández de Kirchner o Evo Morales, y cómo el ciclo político de los gobiernos progresistas latinoamericanos parece que ha declinado, pero sobre todo sería importante para ellos exponer una genealogía de las conquistas que se hicieron en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, y cómo en estos países se superó o se plantearon cuestiones importantes en las prácticas políticas de la izquierda, y cómo surge ahí la cuestión del concepto de populismo de izquierdas para articular esas experiencias que son importantes para reconsiderar y reconfigurar la izquierda global. Algo que tiene que ver también con la revisión, evidentemente, del movimiento zapatista de liberación y con lo que ha sucedido en estos países durante tiempo, ¿no? En la página 84 dicen que si queremos hablar de un momento del populismo de izquierda en sentido clásico, tenemos que mirar a la fase caracterizada por una ralentización de la dinámica de integración, por el fortalecimiento de la retórica y los intereses nacionales y por un desplazamiento del proceso de transformación cada vez más centrado en la forma exclusiva en torno al Estado, marcado en parte por derivas autoritarias. Esto es, Metzadra y Neumann consideran que lo importante o la fase que debería ser realizada del populismo de izquierda no es la fase carismática, sino la fase burocrática y la fase incluso de corrupción, tal vez, del propio proceso político, que es aquella en la que nos encontramos. Y hay que analizar, por tanto, qué ha sucedido con ese lenguaje de las prácticas políticas del populismo de izquierdas en América Latina, que es algo que aquí solamente se sugiere, pero que no se penetra en ello y queda, hay que decirlo en este capítulo, un tanto desdibujado. El segundo de los fragmentos se titula El movimiento de movimientos y la multitud, y nos recuerda cómo a principios de los años de este siglo, del 2000, el original trabajo del colectivo boliviano Comuna tuvo en Latinoamérica una influencia especialmente importante en la renovación de los movimientos sociales. Y sobre todo cómo lo que hace el movimiento Comuna es recontextualizar el concepto de multitud de Negri y de Michael Hart, sobre todo que había sido propagado a través de la crítica de la globalización entre Seattle, Porto Alegre y la crítica del G8 en Génova, y cómo ese movimiento de movimientos, ese movimiento antisistema, fue una suerte de laboratorio extraordinariamente importante para el redescubrimiento del internacionalismo tras el fin del socialismo real y del sistema de los tres mundos de posguerra, porque en el movimiento de movimientos y en el movimiento del global antisistémico se plantea la cuestión de clase y sobre todo un nuevo marco global de crítica de la política de la globalización. La expresión globalización desde abajo gozó a comienzos del siglo XXI de mucha fortuna, y sobre todo en los planteamientos de Metzadra y de Neumann, sobre todo indican que se reconoció a la migración por un lado como una parte de la composición de clase y por otro lado como un poder que cuestiona de manera radical los límites nacionales del concepto de pueblo. El trabajo de Toni Negri y su recepción de Spinoza son para Metzadra y Neumann fundamentales, y sobre todo cómo Spinoza fue desplazando otras concepciones de la teoría política y fue dando base a una nueva forma de pensar la soberanía popular y también las categorías jurídicas que la acompañan. Mientras el pueblo representa, dicen en la página 94, el movimiento de su constitución, en cierta forma congelado en forma de soberanía estatal, la multitud remite a un movimiento constituyente abierto y de democracia radical que no sacrifica la heterogeneidad de su composición en una unidad, sino que utiliza como base de la innovación política una forma renovada y ampliada de unidad. Lo que le interesa a ellos es el concepto de multitud interpretado o interpelado no solamente desde la teoría del Estado, sino también a partir de la cuestión del partido y de la organización de la lucha de clases, y sobre todo cómo el concepto de multitud últimamente ha sido caracterizado, dicen, como una categoría estética por parte del operaísmo y del posoperaísmo en relación con el concepto de clase. Esta cuestión de en qué medida el concepto de multitud es una categoría estética es un tema que a mí particularmente me interesa, y en algunos libros, como sería el caso de Commonwealth, Toni Negri ha hablado de un Kunstwollen, de un impulso artístico, como algo que atraviesa
tanto a la multitud cuanto al general intellect, y esa voluntad de arte o esa dimensión estético-artística es algo que también tiene que ver con la forma en la que ha sido, el modo en el que ha sido recibido el pensamiento de Toni Negri por parte de las lógicas curatoriales o de las nuevas experiencias crítico-artísticas en el siglo XXI. Bueno, lo que señalan en estas páginas finales del libro es que el análisis del posfordismo y el surgimiento de la precariedad a partir de los años 90 se produce en el marco de una relectura de Marx, profundizando esa dimensión de clase y la importancia que tiene este concepto, aunque ligado de forma diferente a su carácter político, haciendo que emerja lo que se llamaría la política de la multitud. El concepto de multitud se ha ligado con una teoría sobre la centralidad del trabajo inmaterial o cognitivo, o con el general intellect o con la intelectualidad de masas, y resulta sorprendente este aspecto porque en cierta medida esta cuestión del general intellect también se ha ido desdibujando, y sobre todo cómo ha ido dejando un tanto de lado la cuestión del punto de vista de las luchas y de los nuevos actores heterogéneos que entran en juego aquí. Lo importante para estos autores sería la búsqueda de una política marcada por una crítica radical de cualquier política de la identidad que tenga en cuenta el entrelazamiento de las reivindicaciones sociales, económicas y políticas que han estado desafiando en los últimos tiempos el concepto de democracia, y sobre todo a partir de los movimientos que tienen que ver con el deslizamiento desde el atentado del World Trade Center hasta la crisis del turbocapitalismo financiero, con todos esos episodios de la guerra contra el terrorismo, y también con el desbancamiento del poder económico, de la referencia del poder económico mundial de los Estados Unidos con el ascenso de economías como la economía china, pero también con lo que han supuesto las recientes guerras contra el terrorismo presuntamente en Siria, o lo que ha supuesto la elección de Donald Trump como presidente en los Estados Unidos. El mundo actual, dicen en la página 98, caracterizada por nuevas combinaciones de nacionalismo y liberalismo, por importantes tensiones geopolíticas y geoeconómicas, así como por una circulación continua de la crisis por los canales del sistema mundo capitalista, no se parece al de los años 90 tardíos, que fueron la época del surgimiento del movimiento de movimientos, esto es, del movimiento antisistema, y a pesar de ello sigue siendo necesario lo que ellos llaman un movimiento global que suponga el redescubrimiento del internacionalismo. La cumbre del G20 en Hamburgo y las protestas en su contra han planteado de nuevo esta cuestión. No obstante, aunque la reflexión que hacen Metzadra y Neumann tiene en cuenta este aspecto, lo fundamental para ellos es darse cuenta de que estamos en un momento de crisis de la globalización neoliberal y también en un momento de inequívoco fortalecimiento de las derechas y de impresionantes tensiones geopolíticas. El siguiente capítulo se titula Los movimientos democráticos y las plazas, y alude al estilo activista y a la forma nómada, y cómo el ciclo político del movimiento de las plazas, que tiene un momento importantísimo en el 2011, es ese movimiento que tiene que ver con la politización de esos ámbitos desde la primavera tunecina y desde la Plaza Tahrir de Egipto, y que llega a Europa a través de los indignados de españoles, y también a ocupar Wall Street en los Estados Unidos, va a ser contestado, o tiene que ver con la contestación que se hace al austericidio que se impone a partir de la crisis económica del año 2007, y cómo va a este movimiento de ocupación de las plazas va a introducir la categoría de precariedad en las dinámicas del conflicto social. El neoliberalismo tomó conciencia, seguramente con el estallido de la crisis económica, no solamente de que tenía que tender hacia un giro autoritario, sino también se comprendió que sus seductoras promesas se habían convertido en nada. Las ocupaciones de las plazas, dicen en la página 103, resultaron importantes gracias a sus nuevas características, a su ingeniosa habilidad y a su capacidad para rearticular el conflicto político y social. Las ocupaciones de las plazas ciertamente construyeron de una forma comprensible para todas las personas una identidad abierta, híbrida, de la gente común, abordando conjuntamente las insoportables y extendidas condiciones de vida, o mejor, de mala vida. Y el lema español, dice aquí en la página 104, de democracia real ya, dejaba clara toda una constelación social de reivindicaciones. En pocas palabras, esa reivindicación, esa demanda de una democracia real ya tiene que ver con todos esos impulsos en los que late algo de romanticismo, de carácter contradictorio, que están mezclando ciudadanismo y conciencia de clase, lo que posibilitó en cierta medida una nueva dinámica política.
Lo que aquí se produce es lo que ellos llaman el autoempoderamiento político, que fue el que abrió un nuevo espacio político con la superación de la mera política de intereses. Y esta salida de la pura inmanencia no tenía que ver ya tanto con una adhesión de clase a través del trabajo, sino a través de la precariedad, y tiene que ver con una acción decisiva en el seno de lo cotidiano y con la construcción de las nuevas formas de lo común. La clase no es, dicen en la página 107, un simple hecho que viene dado por la proporción de capital, sino más bien un proceso activo y una decisión. Es algo que lo encontramos en Ocupar Wall Street, pero también en las nuevas prácticas del sindicalismo, lo encontramos también en Syriza, en Grecia, y aquí dice que un ejemplo importante serían las mareas de las confluencias con Podemos, los movimientos políticos que fueron tan importantes en los ayuntamientos en Galicia y que acaban justamente prácticamente de desaparecer en las últimas elecciones en España, o también la plataforma antidesahucios en España, de la que surgen figuras, como sabemos, como la de Ada Colau, a la que se refiere además explícitamente aquí en el libro. España y Grecia, con el éxito, dice, significativo de Syriza y de Podemos. Bueno, como vemos, la política va a una velocidad mayor de la que va también la teoría, porque finalmente la filosofía, como decía Hegel, es siempre como la lechuza de Minerva que despliega sus alas al atardecer. Pero bueno, todavía cuando estaban escribiendo este texto no estaba claro que se fuera a producir ese tremendo batacazo y esa descomposición política de Podemos, generada entre otras cosas por el cesarismo y por la actitud estalinista o bastante tremenda que tiene habitualmente Pablo Iglesias, que cuando alude a la autocrítica lo que quiere decir es que es incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad ni de crítica por los procesos políticos que él mismo desencadena, que son el de cortar las cabezas de todas las formas de la disidencia. Pero como digo, aquí señalan que el éxito relativo de Syriza y Podemos no se puede entender solamente como una renovación de la representación política, sino que está profundamente anclado en prácticas sociales cotidianas. Evidentemente tiene que ver con la praxis solidaria y agitada de lo común, que nos ofrece importantes lecciones. El siguiente capítulo se titula El nuevo populismo de izquierdas alemán, y como bueno, pues hay un crecimiento de esas nuevas formas, como sería el caso del crecimiento político de Alternativa para Alemania, un partido de cuño de extrema derecha fundado en el 2013 que alcanzó en el 2017 el 12,6% de los votos en las elecciones al Bundestag y 94 escaños de los 709 que lo conforman. Bueno, esta cuestión del ascenso de la derecha es importante, como lo es también en el caso de España con Vox y esa aparición de esa nueva derecha que está marcando también las nuevas perspectivas políticas y también lo que está sucediendo en el capitalismo globalizado y también en nuestro contexto. El quinto fragmento del libro, que es ya el último, se titula En busca del nuevo proletariado y se preguntan: ¿es necesario un populismo de izquierdas para politizar de nuevo la cuestión de clase? En el debate actual de la izquierda hay quienes defienden esta posición, aunque con distintos matices. Lo que han hecho en este librito Metzadra y Neumann es discutirla, clasificarla o problematizarla, y sobre todo lo que han hecho ha sido hablar de esas brechas en la concepción del concepto de clase, pero también la importancia que tendría ese contexto o ese concepto como un desafío en la fundamentación de cualquier política de izquierda en un momento de precarización o de empobrecimiento donde son necesarios nuevos procesos de resistencia y de lucha de clase, y cómo las relaciones de producción en el capitalismo contemporáneo están caracterizadas por un alto grado de socialización que no elimina, pero seguramente sí pone en cuestión muchos límites entre producción, reproducción, vida, trabajo, empleo y desempleo, y sobre todo cómo esto tiene profundas consecuencias como constitutivo de la vivencia de la clase o la relación entre la fuerza de trabajo y el portador, el cuerpo, que se politiza de forma radical, y tiene que ver también con la solidaridad o la conciencia colectiva y la solidaridad recíproca, que están integradas en la capacidad para poder pensar y vivir lo común o para reconocerlo de otro modo. Es decir, es en el cruce entre explotación, dominio y subjetivación en el que tenemos que situarnos para pensar las dinámicas del capitalismo neoliberal, que genera formas de conformismo y adaptación en muchos lugares que, aunque han sido examinadas y descritas por muchos teóricos, todavía no han encontrado ninguna forma de rebelión eficaz como respuesta.
En la página 126 señalan que Goran Zerbor ha escrito que el concepto de clase ha de ser entendido hoy como una brújula que orienta la política de izquierdas en dirección a los explotados, los oprimidos y los marginados en toda su diversidad. Si lo comprendemos así y en toda su dimensión, el concepto de clase se convierte en una herramienta teórica y en un dispositivo de investigación política. Resulta especialmente importante entender que la política de clase no puede ser hoy de ninguna manera una política de los intereses o una lucha en el trabajo, sino que tiene que ver con las conciencias también de la propia precarización. Es conocido, por ejemplo, que Michel Foucault diferenciaba tres tipos de luchas: las luchas contra la explotación, las luchas contra determinadas formas de dominio y las luchas contra todo lo que ata al individuo consigo mismo y con ello garantiza su sometimiento a los demás, el famoso assujettissement. Y son estas luchas contra la objetivación del sujeto y por una nueva subjetividad las que jugaron un gran papel en mayo del 68 y en todos sus movimientos colaterales, y tienen cada vez un papel más importante. Hemos de insistir, por tanto, dicen Metzadra y Neumann, en que las luchas por la subjetivación constituyen una parte esencial de los conflictos políticos y sociales de hoy en día. La política de clases, dicen en la página 129, en la que pensamos, es necesariamente algo muy diferente a cualquier forma de populismo de izquierdas. Es una política expansiva de emancipación que engloba seguramente reivindicaciones y fuerzas populares, pero rechaza cualquier limitación social nacional. El Estado no puede ser, consideran, el centro de gravedad de una política emancipatoria, y por eso piensan que es urgente y necesario inventar una nueva relación entre el Partido Comunista y la clase y experimentar en la práctica con algo que ha de ser pensado mucho más allá de las formas tradicionales de pertenencia, de unidad política y de representación. La forma de la coalición, de la acción conjunta, cuando no es aditiva, sino que se piensa como dispositivo organizativo de traducción y subjetivación política, puede abrir en este sentido nuevos horizontes. Es decir, se trata de crear un nuevo marco político en el que se dé cuenta de los movimientos y de las huelgas migrantes, de los feministas, y esas personas migrantes y esos feministas son los que tienen que ver con movimientos o dinámicas, por ejemplo, del llamamiento colectivo argentino del Ni Una Menos, esto es la huelga de mujeres, pero sobre todo con todos aquellos movimientos que están vigorosamente realizando una politización de las figuras subjetivas del trabajo formal e informal, precario, migrante, asalariado y doméstico, como una lucha contra la violencia sexual y el patriarcado que se articula en el marco de una lucha general contra un sistema de dominio levantado por el capital y el Estado sobre la base de herencias de carácter colonial. La lucha, por tanto, presente es la lucha para construir un mundo en el que queramos o querríamos vivir, y es una movilización en la que terminan diciendo que es fundamental la contribución del feminismo, porque la movilización feminista ha creado de forma ejemplar lo que ellos llaman las bases para la universalización de una lucha orientada a transformar el mundo y la vida. Bueno, como digo, un libro breve, este de Clase y Diversidad sin trampas, de Sandro Mezzadra y Mario Neumann, en el que sugieren caminos a trabajar, a volver a revisar esta noción de clase, a criticar el populismo de izquierdas, a darle importancia a los movimientos de los migrantes, a reconsiderar la propia historia de la nueva izquierda y a colocar en ese lugar decisivo que lo tiene de suyo al feminismo, y que es sobre todo un señalamiento de elementos que puedan ser interesantes para continuar trabajando, pero sobre todo en los que yo tengo que decir que estoy de acuerdo con Goran Zerbor, tal y como lo recogen aquí al final del libro Metzadra y Neumann, cuando señalan que el concepto de clase es una brújula importante para las articulaciones de las políticas de las izquierdas. Bueno, como digo, Metzadra y Mario Neumann, Clase y Diversidad sin trampas, en la editorial Catacrack, recientemente publicado, un librito breve, pero realmente muy, muy interesante.